Ayer fue muy conmovedor lo que sucedió en Boston. Toda la población de Boston, pero toda, no hubo nadie que no participara en un homenaje a las personas que fallecieron o que resultaron heridas en el bombazo el día del maratón. Un minuto de silencio, pero qué impresionante que toda una comunidad se una, no solo en una serie de actividades, de acciones para lograr la captura de los responsables, sino también en el momento de dolor. Claro, y pues muestra de manera pues muy contundente lo contraproducente que son esos actos. Es decir, Estados Unidos se ha radicalizado y se ha convertido en un enemigo formidable del Islam radical y de otros grupos, gracias a esos actos. O sea, que han llevado a la aniquilación física de muchos de los dirigentes de los movimientos internacionales islámicos y obviamente Al-Qaeda y todos ellos. Es decir, no causan un daño en Estados Unidos ni tienen un efecto que inhiba a Estados Unidos de pues, quitar su apoyo a Israel o modificar su política exterior, sino al contrario, surge una radicalización y un mayor apoyo a la población de Estados Unidos a ese tipo de políticas. ¿Qué es lo que está sucediendo? 95% de la población apoya a Obama en lo que ha hecho y en las posturas que ha tomado en estos días. Y bueno, desde que se dio lo del 11 de septiembre, que cambió la forma de pensar de los norteamericanos, se modificó su sentimiento hacia todos esos pueblos que además los juzgan, y tampoco varían aquellos, ¿eh? Aquellos también se radicalizan aún más. Aquellos, sí. Y eso de ver a Estados Unidos como el demonio, como algo tan perverso que está contaminando al mundo, también están aumentando ese sentimiento entre los musulmanes. Sí, ellos festejan cuando hay una catástrofe así o un ataque así, pero pues no entienden que eso mismo está haciendo que Estados Unidos se convierta en un factor mucho más enérgico de intervención y de pues, hasta de barbaridades en esas zonas, ¿no? Agresiones. Pues ayer toda la población de Boston y el presidente desde otro lugar de los Estados Unidos se unió a este minuto de silencio y ya se toman las actividades como normalmente se realizan, pero en donde estuvieran en la calle, estuvieran en un banco, en una tienda, todos a la hora indicada, a la hora que se promovió, guardaron el minuto de silencio, lo cual resultó muy conmovedor. Y se insiste en que Tsarnaev, el sospechoso del doble atentado en el maratón de Boston y que dejó 3 muertos, fue formalmente acusado hoy de uso de armas y que será juzgado de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos y no las de Massachusetts. Y bueno, se le acusó de usar armas de destrucción masiva. Es un poco exagerado, pero en fin. Pero sí se resistió la presión republicana para que lo juzgaran tribunales militares. Dijeron, no tienen por qué juzgarlo tribunales militares. Lo capturó una fuerza civil, lo investigó una fuerza civil. No tiene por qué juzgarlo un tribunal militar. Y el que falleció estaba casado con una norteamericana y tienen una hija de 3 años. Y la joven, que es la que trabajaba doble turno, mientras él cuidaba a la chiquita, dijo que nunca se dio cuenta de nada extraño en el comportamiento de su esposo. Era flojo el muchacho, pero bueno, no había ningún indicio que
lo acusara como terrorista y era flojo porque pues, él permanecía en casa y tenía todo el tiempo del mundo. Ella se convierte a la religión musulmana precisamente para poder estar con él. Y ahora resulta que tú viviste con un ilustre desconocido que además era un criminal manifiesto, ni siquiera en potencia, y te marca el resto de tu vida a ti y a tu hija. Sí, porque ya nunca las volverán a ver de la misma manera. Pues sí, porque es difícil que tú creas que una mujer no se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, si trabajas 12 horas diarias está en chino. Pero si tienen todo en tu casa, no es difícil. Pues sí. Total, la primera vista del juicio tendrá lugar el 30 de mayo, aunque se desconoce por el momento si el joven sospechoso Tsarnaev podrá acudir, ya que como todos sabemos está en el hospital y no se sabe todavía en cuánto tiempo habrá una recuperación y cuánto recuperará, porque por el momento tiene limitadas algunas de sus funciones vitales que le impiden, por ejemplo, hablar. Sí. Aunque dicen que dijo no en el interrogatorio. Y ayer fueron sepultados los restos de la primera de los 3 fallecidos en una iglesia suburbana de Boston. Y parece ser que esto, a pesar de que se inicia el juicio, las investigaciones y todo lo que contrae esto de interrogatorios, visitar a los amigos, a los familiares para estructurar adecuadamente el juicio, por lo pronto Boston está nuevamente en la vida cotidiana. Pues ya empezaron los interrogatorios para Tsarnaev, que es acusado del atentado en Boston la semana pasada, y dicen que no tenían contactos con grupos terroristas y que actuaron por motivos religiosos. Esto es lo que están dando a conocer los medios estadounidenses después de que una magistrada federal concurrió al hospital donde este joven de 19 años recibe atención por las heridas que sufrió en los enfrentamientos con la policía. Le leyó sus derechos y le acusó de propiedad de uso de arma de destrucción masiva contra personas y propiedades. Pero según Tsarnaev, dice que fue por fe, nada más. Así que, quién sabe, tendremos todavía cualquier crimen, ¿no? Pues sí. Hay una parte oscura en esto. Cuando los rusos piden que se investigue al hermano mayor, y el hermano mayor regresó a Rusia después de varios años de ausencia y le pide al FBI que lo mantenga bajo vigilancia y lo investigue, pero el FBI no le da importancia al reporte de los rusos. Ahora los rusos, ¿qué fue lo que le vieron? ¿Por qué pidieron eso? Tampoco lo han dicho. Pues ojalá y se aclaren todos esos asuntos para que no vaya a quedar en desconocimiento del público en general, de todas las personas, los verdaderos motivos, porque eso sería como haber encontrado a alguien que no era realmente el culpable. No, pero es muy difícil de explicar por qué unas personas así toman esa decisión. Es de veras motivado por muchas razones ideológicas, religiosas, que llegan, teniendo todas las ventajas, deciden seguir ese camino. Pero ha sucedido varias veces. ¿Cuál es su nombre?